En este vídeo vamos a ver los conceptos de número primo y número compuesto. Vamos a empezar por el número primo. Un número primo es aquel que solo es divisible entre sí mismo y la unidad. Es decir, solo podemos dividir ese número entre el mismo y el 1. Si pensamos en los primeros números naturales, ya entre los 10 primeros tenemos varios que cumplen esta condición. Vamos a verlo. Entre sí mismo y la unidad. Por ejemplo, si pensamos en el 5, los divisores de 5 son el 1, que ya dijimos que el 1 es divisor de cualquier número. El 2 no, porque 5 entre 2 nos daría resto 1. 5 entre 3 nos daría 1 y resto 2. 5 entre 4, 1 y resto 1. Y el 5 sí que es divisor. Entonces, fijaos, 5 solamente lo podemos dividir entre 1 y entre 5. Por tanto, tenemos que 5 es primo. ¿Vale? Si pensamos un número más grande, por ejemplo, podríamos tener el 17 o el 23. Son dos números que solamente podemos dividir entre sí mismo y la unidad. Es decir, 17 solo lo podemos dividir entre 1 y 17. Y 23 solamente lo podríamos dividir entre 1 y 23. De forma entera y con resto 0. Es importante tener en cuenta la lista de los números primos que podemos encontrar entre los 100 primeros. ¿Vale? La lista sería la siguiente. ¿Vale? Entre los 100 primeros tenemos aquí marcados cuáles son, en color verde, los números primos que encontramos. Si os fijáis, entre los 10 primeros encontramos el 2, el 3, el 5 y el 7. Y a partir de ahí vamos encontrando números primos más cerca, números primos que hay mucha separación entre ellos. Pero fijaos que siempre encontramos primos que terminan en 1, en 3, en 7 o en 9. ¿Por qué no pueden acabar en un número par? Porque si no, serían divisibles entre 2. Ya sabéis, el criterio de divisibilidad del 2 es que el número sea un número par. Por tanto, si es un número primo, excepto el 2, todos los demás serán números que acaban en una cifra impar. Y dentro de esa cifra impar, fijaos que menos el 5, ninguno más que acabe en 5 es primo. Y eso es por el criterio del 5. Cualquier número es divisible entre 5 si acaba en 5 o en 0. Por tanto, a partir del número 10, todos los primos que encontramos, si son primos, acaban en 1, 3, 7 y 9. Eso no quiere decir que todos los números acabados en 1, 3, 7 y 9 sean primos. Fijaos que, por ejemplo, el 51 no es primo, acaba en 1, pero es divisible entre 3, ya que 5 más 1 es igual a 6, que es un múltiplo de 3. Lo mismo ocurre con el 33, el 63. Por ejemplo, el 77, aunque acaba en un número impar, tampoco es divisible, tampoco es primo porque lo podemos dividir entre 7 o entre 11, es decir, números diferentes del mismo y la unidad. Vale, pues es importante que nos aprendamos esta lista de números primos que podemos encontrar entre el 1 y el 100, porque más adelante los necesitaremos. Ahora, si un número no es primo, ¿qué es? En este caso, si un número no es primo, diremos que es compuesto. Por tanto, podemos decir que un número o es primo
o es compuesto. O está en un grupo o está en el otro. En este caso, todos los números que veis que no están marcados en verde son números compuestos. Fijáis que hay muchísimos más. ¿Qué quiere decir número compuesto? Por ejemplo, si yo cojo el 10, los divisores de 10, ya vimos que dan el 1, el 2, el 5 y el 10. Fijaos, tiene dos divisores que son diferentes de él mismo y la unidad, el 2 y el 5. Si encontramos divisores diferentes de él mismo y la unidad, el número es compuesto. Y eso quiere decir que yo al 10 lo puedo escribir como multiplicación de dos números diferentes de él mismo y la unidad. En este caso 10 lo puedo escribir como 2 por 5. Aparte de escribirlo como 1 por 10, lo puedo escribir como 2 por 5. O, por ejemplo, si hablo del 28. 28, por ejemplo, lo puedo escribir como 4 por 7. O lo puedo escribir como 2 por 14. Es decir, lo puedo escribir como una multiplicación que no es obligatorio que sea 1 por 28 o en este caso 1 por 10, sino que tengo más opciones, donde esos valores son justamente divisores, en este caso del 28 y aquí del 10. Vale, pues esa sería la diferencia entre un número primo y un número compuesto. Números primos, aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismo y la unidad. Ya hemos visto en el caso del 5, hemos visto aquella lista. Y número compuesto, aquellos que tienen divisores aparte del 1 y la unidad, unos cuantos más. O que se pueden escribir como multiplicación de dos números que sean diferentes del 1 y ellos mismos. Vale, pues hasta aquí este vídeo. Saludos.